El mundo occidental se está volviendo más anti-Dios y anti-Biblia. La teoría de la evolución impregna universidades y sistemas educativos de muchas naciones. ¿Cuántos creen en la evolución y cuántos creen en el Dios de la creación? Gallup informó que el 40% de los adultos se adhieren a una visión estrictamente creacionista del origen humano, creyendo que Dios los creó en su forma actual en alrededor de los últimos 10.000 años. Aunque más gente continúa pensando que los humanos evolucionaron durante millones de años, ya sea con la guía de Dios, el 33%, o cada vez más sin la guía de Dios en absoluto, el 22%. ¿Cuál es la verdad? ¿La evolución o la revelación de su Biblia? La tecnología moderna ha descubierto elementos de vida intrincados y complejos, incluidos el ADN y el ARN. Estos descubrimientos presentan desafíos a la explicación evolutiva que se basaba en un conocimiento científico más limitado de hace un siglo. Incluso algunos evolucionistas han llegado a reconocer que la teoría de la evolución aún no puede explicar la complejidad de las formas de vida más simples. ¿Existe un Dios creador que supere con creces la limitada teoría de la evolución y que supere los falsos conceptos del cristianismo tradicional y de otras religiones? Hace unos años El Mundo de Mañana presentó un video titulado Preguntas que la evolución no puede responder. Estas mismas preguntas pueden ser respondidas por una fuente antigua probada en predecir el futuro y revelar una asombrosa verdad espiritual, la Santa Biblia. Al presentar 7 preguntas que la evolución no puede responder, ¿cuál creerá usted? ¿La evolución o la revelación? Acompáñenos. Saludos a nuestros amigos en todo el mundo. El cuerpo humano es una forma de vida increíblemente compleja, que los científicos han encontrado más compleja y armoniosa. El descubrimiento del ADN y el ARN revela una complejidad e inteligencia antes desconocida. Estos descubrimientos científicos presentan desafíos a la teoría de la evolución. Bill Bryson, un evolucionista, admite la imposibilidad del desarrollo simultáneo de procesos interdependientes. En su libro Una breve historia de casi todo dice: las proteínas no pueden existir sin el ADN, y el ADN no tiene ningún propósito sin las proteínas. ¿Debemos suponer entonces que surgieron simultáneamente con el propósito de apoyarse mutuamente? Si es así, ¡wow! Bryson y otros evolucionistas aparentemente tienen más fe que los principales religiosos en creer lo científicamente imposible. Admite además esa imposibilidad. Para eventos al azar, producir incluso una sola proteína sería improbable. Como un torbellino girando a través de un depósito de chatarra y dejando atrás un jumbo jet completamente ensamblado, en el colorido símil del astrónomo Fred Hoyle. También parecería que algunos evolucionistas no creen en las leyes de la probabilidad. En nuestra edición Preguntas que la evolución no puede responder, presentamos 5 preguntas que pueden ser respondidas por la fuente de la verdad, la Santa Biblia. En el programa de hoy repetiremos algunas de esas preguntas y continuaremos con un total de 7 preguntas que la evolución no puede responder. Pregunta número 1 que la evolución no puede responder: ¿cuál es la fuente de la ley natural? Incluso el gran físico Albert Einstein reconoció el significado de la ley natural. Einstein dijo que el sentimiento religioso del científico toma la forma de un extático asombro ante la armonía de la ley natural, que revela una inteligencia de tal superioridad que, comparado con ella, todo el pensar y actuar sistemático de los seres humanos es un insignificante reflejo. Los grandes intelectuales no están de acuerdo con Einstein. ¿Lo llaman irracional por su observación? Captémoslo. Esas leyes naturales que asombraron a Einstein existieron desde el comienzo de la creación. Los científicos admiten que tenían que estar en efecto. Los físicos teóricos Stephen Hawking y Roger Penrose escribieron: la única forma de tener una teoría científica es si las leyes de la física se cumplen en todas partes, incluso al comienzo del universo.
La existencia de la ley natural exige un legislador. Si tiene su Biblia, vaya a Santiago 4:12. Dios revela: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Cuál es la fuente de la ley natural? Los ateos no pueden responder la pregunta, así que proclaman que la pregunta no tiene sentido. El gran creador y legislador estableció la ley natural en la creación. Esa ley natural garantizó el universo que resultó. Y hay pruebas adicionales. No solo existe la ley natural, sino que existe la ley espiritual que afecta a todo ser humano. El apóstol Pablo declaró en Romanos 7, 12 y 14: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El Dios de la Biblia es el creador del universo, y Él es el legislador tanto de la ley natural como de la ley espiritual. Pregunta número 1 que la evolución no puede responder: ¿cuál es la fuente de la ley natural? Pregunta número 2 que la evolución no puede responder: ¿cuál es el origen de la vida? Los científicos supusieron que la célula viva era simple. Ahora los científicos determinaron que incluso la célula simple es muy compleja. Las células contienen miles de proteínas compuestas de aminoácidos. Incluso las comunes contienen cadenas de 200 aminoácidos. El científico Bill Bryson comenta: la probabilidad de que las 200 lleguen a una secuencia prescrita son de 1 en 10 a la 260, un 1 con 260 ceros. Eso es un número mayor que todos los átomos en el universo. Que los eventos al azar produzcan una sola proteína parecería una imposibilidad, parecería una improbabilidad, como un torbellino girando a través de un depósito de chatarra y dejando atrás un jumbo jet completamente ensamblado, en el colorido símil del astrónomo Fred Hoyle. ¿Es este el tipo de intelecto que adoptan los ateos, creyendo religiosamente en lo científicamente imposible? Afortunadamente, algunos científicos honestos pueden admitir sus errores. Dane Kenyon, coautor del texto de química de 1969, Predestinación bioquímica, creyó durante años en la evolución química. Pero cuando la ciencia reveló los intrincados procesos por los que se forman las proteínas a través del ADN, Kenyon repudió su teoría evolutiva. La ciencia determinó que se necesita ADN para organizar los aminoácidos en proteínas. Él dijo: no tenemos la menor posibilidad de un origen evolutivo químico, ni siquiera para las células más simples. Antes citamos a Bill Bryson diciendo: las proteínas no pueden existir sin el ADN, y el ADN no tiene propósito sin las proteínas. Debemos suponer entonces que surgieron simultáneamente con el propósito de apoyarse mutuamente. Si es así, ¡wow! Amigo, uno debe tener fe ciega para creer que todos los procesos complejos se desarrollaron simultáneos e independientes para apoyarse mutuamente. La evolución no puede explicarlo. La evolución nunca ha probado que la vida viniera de lo sin vida. Dios es el dador de la vida. Él creó a los primeros humanos, como dice Génesis 2:7. Y sí, hay vida después de la muerte. El Mesías, Cristo, declaró en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pregunta número 2 que la evolución no puede responder: ¿cuál es el origen de la vida? Pregunta número 3 que la evolución no puede responder: ¿cuál es el propósito y significado de la vida? Los griegos antiguos propusieron una gran gama de respuestas. En el siglo IV a.C. surgieron en Grecia 3 escuelas de pensamiento: el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Pablo les proclamó al Dios creador, que hizo el mundo y todo lo que hay en él, e hizo esta observación fundamental y asombrosa en Hechos 17:28: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El Mesías también afirmó este propósito supremo de la vida. Un abogado le preguntó: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Busque en su Biblia Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Recuerde, Jesús nos enseñó en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pregunta número 3 que la evolución no puede responder: ¿cuál es el propósito y significado de la vida? Pregunta número 4 que la evolución no puede responder: ¿quién tiene la mayor inteligencia? Incluso Albert Einstein reconoció una fuente de inteligencia muy superior a la inteligencia humana. Dijo: el sentimiento religioso del científico toma la forma de un extático asombro ante la armonía de la ley natural, que revela una inteligencia de tal superioridad que, comparado con ella, todo el pensar y actuar sistemático de los seres humanos es un insignificante reflejo. La mayor mente del universo le dice a los intelectuales vanidosos: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entendamos. Si algunos humanos altamente inteligentes y racionales observan varias religiones y su paganismo y superstición, y como resultado rechazan toda religión, incluso la verdadera del Dios creador. Pregunta 4 que la evolución no puede responder: ¿quién tiene la mayor inteligencia? La evolución no puede predecir el futuro, pero la profecía bíblica ha probado una y otra vez su precisión con asombroso detalle. Usted puede acceder a nuestro video Asombrosas Profecías Bíblicas Cumplidas. En el programa de hoy hemos discutido brevemente 4 preguntas que la evolución no puede responder. Pregunta número 5 que la evolución no puede responder: ¿cuál es el origen del universo? Algunos científicos rechazan las ideas del creacionismo. ¿Por qué? Porque algunos creacionistas dicen que la Tierra tiene entre 6.000 y 10.000 años, negando el hecho obvio de la verdadera ciencia. La Biblia y la ciencia verdadera siempre están en armonía. La Biblia está de acuerdo con un universo de billones de años. Preste atención a lo que dice Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las palabras hebreas para desordenada y vacía son tohu y bohu, que también pueden significar desperdicio y vacío, caótico, en confusión y en estado de descomposición. ¿Creó Dios esta tierra en un estado de caos sin forma y vacía? Vea que Dios dice que no lo hizo. La tierra se volvió así entre su creación original y el tiempo de Génesis 1:2. Esto es lo que Dios dice en Isaías 45:18. Porque así dijo el Señor, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. O tohu, para que fuese habitada, la creó. Yo soy el Eterno, y no hay otro. Dios no la creó en tohu o en vano, sino que pasó a ser así, como debería ser traducido en el versículo 2. Génesis 19:26 es otro ejemplo de la palabra fue traducida como pasó a ser. Lo que sucedió en los siguientes versículos se describe en el Salmo 104:30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Dios renovó la faz de la tierra y estableció una restauración hace unos 6.000 años. Pero la creación original del universo y la tierra fue hace billones de años. Sí, Dios creó el universo y creó el tiempo para los seres humanos. Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El sábado semanal es un memorial de esa creación, y el sábado semanal ha estado vigente desde entonces, como leemos en Génesis 2, versículos 1 al 3, y en el cuarto mandamiento declarado en Éxodo 20, versículo 11.
Pregunta 5 que la evolución no puede responder. ¿Cuál es el origen del universo? Pregunta número 6. ¿Qué es la mente humana? El materialista insiste en que la mente y voluntad humana son función de procesos químicos y eléctricos. ¿Cómo funciona la mente humana? El Dr. Robert Kuhn ha escrito extensamente sobre el cerebro y la mente humana. ¿Qué es la mente? La evolución no lo puede responder con precisión. El Dr. Kuhn describe las limitaciones del materialismo. ¿Puede todo lo que existe ser explicado solo por química y moléculas? El cerebro es una computadora, exclama el materialista, señalando un paralelo. Conceptos en cibernética y neurofisiología. ¿Pero es lo mismo la mente humana y el cerebro animal? Esa es la cuestión crucial. Y para encontrar la respuesta, sometemos esta cuestión fundamental al arbitraje imparcial de la investigación del cerebro. Se pesaron cerebros de mamíferos y en orden descendiente son la ballena, el elefante, el delfín, el hombre, el gorila, chimpancé y la rata. Los estudios anatómicos revelan una uniformidad de distintas estructuras cerebrales. Cada estructura está presente en todos los cerebros, aunque sus tamaños relativos varían. No hay diferencia cualitativa entre todos los cerebros de mamíferos. Mentalmente, sin dudas, el hombre es supremo. Eso es obvio, pero él no tiene el cerebro más grande. Y eso es sorprendente. Lo que genera la mente humana, incluso la vinculación del tiempo, la imaginación creativa, el arte, la música, la literatura y el habla, supera con creces lo generado por animales con cerebros de tamaño similar. El Dr. Kuhn y otros investigadores han llegado a la conclusión de que debe haber un componente no físico en la mente humana. Las escrituras revelan la asombrosa verdad acerca de la mente humana. Si tiene su Biblia, vaya a 1 Corintios 2, versículo 11. El apóstol Pablo escribe: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí encontramos que los humanos pueden entender las cosas del hombre, por el espíritu del hombre. Los animales no pueden entender las cosas del hombre, no tienen el espíritu humano. Los humanos tienen un componente espiritual, eso no es un alma inmortal. Aquí Dios revela una verdad que muy pocos científicos entienden. El espíritu y el cerebro humano combinados producen el poder de la mente humana. Los humanos tienen un elemento espiritual, ya que los ateos niegan el rol del espíritu en el universo y en la vida humana. No pueden responder, ¿qué es la mente humana? Pero note que se requiere una comprensión aún más profunda. Como vimos en 1 Corintios 2:11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Una mente convertida con el Espíritu de Dios es una arrepentida de transgredir la ley espiritual. Ha aceptado el perdón de los pecados a través de la sangre de Cristo. Se ha bautizado de acuerdo a Hechos 2:38 y ha recibido el Espíritu Santo en su mente. Y eso nos da el don del sano juicio, como dice 2 de Timoteo 1, versículo 7. Amigo, Dios ha revelado las respuestas a las preguntas más fundamentales de la vida, el destino y la existencia. ¿Cuál elegirá usted? ¿La evolución o la revelación? Pregunta número 6 que la evolución no puede responder. ¿Qué es la mente humana? Amigo, ¿no es hora de examinar la revelación comprobada de la Biblia? Veamos una pregunta más que la evolución no puede responder. Pregunta número 7. ¿Cuál es la mayor realidad? Somos testigos de la realidad de la física y matemáticas en nuestra era tecnológicamente avanzada, en comunicación global instantánea, en transporte, en viajes espaciales. Los cálculos, la planificación y los diseños se basan en leyes predecibles de causa y efecto. Es por eso que 12 hombres pudieron caminar sobre la Luna y los vehículos espaciales han descendido en Marte para su exploración. El profeta Isaías revela la soberanía de Dios cuando declara: las naciones son para él como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Y para Dios nada valen las naciones, son lo mismo que nada. Isaías 40, versículo 15 y versículo 17.
Dios es omnipotente, todopoderoso. Apocalipsis 19, versículo 6. Y Dios gobierna supremo. También podemos decir que la mayor realidad es Dios es amor. Primera de Juan 4, 8 y 16. Pregunta número 7 que la evolución no puede responder. ¿Cuál es la mayor realidad? Amigo, el Dios de amor y su Hijo, Jesús el Cristo, han revelado la dimensión espiritual y la mayor realidad. Los grandes intelectuales del mundo no han llegado a ese entendimiento. Como dijo Jesús en su oración, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. El Dios de la creación tiene un propósito maravilloso para toda la humanidad y para usted y su familia. Usted debe estudiarlo por sí mismo. Gracias por seguirnos. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si disfrutó de este programa, dele me gusta, comparta y suscríbase al canal para no perderse otro video. Y si desea una copia gratis de la guía de estudio bíblica El verdadero Dios, pruebas y promesas, haga clic en el enlace de la descripción. Es así de simple. Hasta la próxima.